Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar de la industria automotriz, el mercado interno de la industria automotriz. Este rubro se ha visto seriamente afectado por la caída que vive el consumo en esta crisis que estamos atravesando. Todavía en abril las ventas tuvieron una caída con respecto a marzo del 12.5%. Y bueno, pues la verdad es que las expectativas no son favorables. Pero vamos a platicar en esta ocasión con Guillermo Rosales. Él es el director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, la AMDA. Él tiene mejor la perspectiva. Vamos a platicar qué se ve para el mercado automotriz al cierre del año, el primer semestre. Y bueno, como todas las ocasiones, nos acompaña Claudia Angélica Rodríguez. En esta oportunidad platicaremos con ella acerca del desempeño de la industria de la aviación. Sabemos que es uno de los rubros que se vio más afectados el año pasado. Poco a poco mejora, pero nada que pueda permitirnos el echar las campanas al vuelo. Lo invito a que nos acompañe. Don Dinero, con Alberto Aguilar. Bueno, ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Vamos a platicar con ella acerca de la industria de la aviación. Como le decía, pues es uno de los rubros más golpeados. La pandemia llevó sus niveles a ventas, ingresos muy acotados, y poco a poco la aviación ha recuperado su nivel, pero todavía la parte internacional no le ayuda. Pero bueno, ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez, que nos platicará acerca de lo que está pasando en la industria de la aviación en estos momentos. Claudia, qué gusto saludarte como siempre. Adelante. Pues, ¿qué tal, Alberto? Amigos de Dinero, un gusto estar aquí una vez más con ustedes. Y pues sí, como bien dijiste, Alberto, la aviación fue sin duda uno de los rubros más golpeados con la pandemia en el 2020. Y de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, esto es la IATA, la aviación doméstica cayó un 43% el año pasado, en tanto que lo que tiene que ver con el ámbito internacional, el golpe sí fue de un 85%. El peor golpe, por supuesto, desde el atentado del 9 de septiembre a las Torres Gemelas en Estados Unidos en 2001. Ahora, ¿qué pasó en estos últimos meses? Pues ya los viajes domésticos comienzan a repuntar y le han estado dando alivio a la aviación. Por ejemplo, hay países como Rusia y como China que ya mostraron casi una total recuperación, y el resto del mundo pues se mantiene todavía frágil en estos meses del 2021, incluso Estados Unidos, de acuerdo con los mismos datos de la IATA. En enero, por ejemplo, el alza de los contagios y las nuevas variantes hizo que otra vez pues se volvieran a presentar a algunos golpes para la aviación, después de que hubo un repunte hacia final del año, obviamente por las vacaciones, por la necesidad o la nostalgia de visitar a la familia. Esto hizo que los viajes repuntaran, pero desafortunadamente la tercera ola de contagios en muchas regiones del mundo y el surgimiento de variantes del COVID-19, pues hizo otra vez que se volvieran a presentar restricciones por parte de muchos de los países, y obviamente el miedo, las personas también restringieron sus propios viajes. La IATA asegura que en la medida que avance la inmunización en el mundo, pues la aviación obviamente tiene mejores oportunidades de recuperarse en este 2021. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado en estos meses en el mundo? Los viajes domésticos son los que le han dado el mayor impulso a la aviación en el orbe. Sí hubo un repunte, como les decía, en enero en el ámbito internacional, pero todo lo que fue febrero, marzo y abril, pues lo doméstico fue lo que predominó, lo que impulsó a la aviación en el ámbito internacional. En abril se registró un salto en los viajes al interior de los países de hasta 74% con respecto a enero del 2020. Esto quiere decir antes de los niveles precrisis, antes de que comenzaran los cierres de las diferentes economías y las fronteras, ¿no? En tanto, en lo internacional, pues se mantiene muy estancado con incrementos de solamente un 20%. No obstante, para el verano la IATA considera que se va a volver a presentar un alza muy importante en el turismo, igual que ocurrió en el 2020. Claro que el repunte del 2020
pues no tuvo nada que ver con lo que ocurre normalmente en un año, por ejemplo, con 2019. Y si comparamos los repuntes que se van a presentar en este 2021 contra 2020, dado que la base de comparación es muy baja, pues obviamente vamos a tener porcentajes muy atractivos, pero no así si lo comparamos contra el 2019. No obstante, ya de acuerdo con el nivel de reservas que se presenta en el orbe, la IATA considera que va a haber un alza de hasta el 3% contra lo que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué? Pues porque ya se bajaron muchas restricciones, por ejemplo, en el Reino Unido. Ya se han triplicado las reservaciones para países como España, como Grecia, como el Reino Unido, que son altamente, con un volumen muy importante para el turismo internacional. Pero ahora, la mala noticia para nosotros es que la IATA prevé que en América Latina no va a pasar lo mismo. Todo tiene que ver ¿con qué? Con los niveles de vacunación. Mientras en Estados Unidos se considera que para este trimestre ya se va a alcanzar la tan mencionada inmunización de rebaño, esto por las vacunas, no por los contagios. Para América Latina, imagínense, está previendo la IATA que esto se va a presentar hasta el segundo trimestre, pero del 2022. O sea, vamos a llegar un año tarde a la recuperación y obviamente esto se va a reflejar en muy bajos niveles en lo que tiene que ver con la aviación. En cuanto a la carga, la IATA destaca que se encuentra en un nivel histórico. ¿Por qué? Porque se tuvo un repunte de 4.4% en marzo contra los niveles precrisis, aunque de solamente un 0.4% si comparamos el mes de marzo contra febrero. Obviamente se está reactivando la economía, obviamente el volumen que se está moviendo de vacunas y todas las materias primas que se tienen que mover entre los países está favoreciendo. América Latina está retrasada en este aspecto, pero digamos que México ahí nos podemos salvar un poquito, Alberto. ¿Por qué? Bueno, pues por la recuperación económica de Estados Unidos, están creciendo nuestras exportaciones o se están recuperando, digamos que si no podemos hablar de un crecimiento importante, y la otra, pues obviamente el acuerdo comercial que tenemos con Estados Unidos obviamente nos está ayudando. No obstante, los ingresos de las líneas aéreas, aunque podamos ver una recuperación importante en volumen, están todavía muy bajos. Hay una métrica de la aviación que es el ingreso por pasajero por kilómetro y ese está 67.2% por debajo de los niveles que se tenían en 2019. En el ámbito internacional, y en lo que tiene que ver con los viajes domésticos en los países, la caída es de 32.3%. O sea que la recuperación para las líneas aéreas todavía va a tardar. ¿Por qué? Porque sí hay pues un anhelo de todos por viajar, pero pues, la crisis económica está obviamente golpeando los bolsillos, y aunque quieras viajar, pues a lo mejor tu bolsillo no te deja. Entonces todavía la recuperación para la aviación se ve bastante complicada, Alberto. Bueno, muy bien, pues como siempre muy interesante. Claudia, te agradezco mucho tu comentario. Por el contrario, y aquí estaremos la próxima semana. Amigos, si me permiten, voy a un corte y regreso con la entrevista. Don Dinero, continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Don Dinero, regresamos. Bueno, ahí estamos platicando con Guillermo Rosales, es el director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, y vamos a platicar de la industria automotriz. Ya sabe usted, el consumo pues lamentablemente no se recupera, pues sigue siendo uno de los factores que deprime mucho la economía, el mercado interno,
Y bueno, pues la industria automotriz no está exenta a esa problemática. Y bueno, pues vamos a platicar con Guillermo Rosales para ver cómo se está viendo la venta de automóviles. Guillermo, qué gusto saludarte como siempre, un verdadero placer. Estimado Alberto, el gusto es mío y muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación. No, igualmente, Guillermo. Bueno, pues ¿cómo estás viendo? Ya transcurrió el primer cuatrimestre del año, estamos caminando hacia, digamos, el quinto mes. El cierre del primer semestre se acerca. ¿Qué estás viendo para la industria automotriz, Guillermo? ¿Cómo sientes el comportamiento del mercado? Los datos al cierre del primer cuatrimestre en lo que corresponde a la venta de vehículos ligeros nuevos nos dejan un incremento del 3.3% en comparación con el mismo periodo del 2020. Hemos comercializado 342.650 unidades y hay que hacer varias ponderaciones sobre este dato. En primer término, recordar que fue justo a partir de la segunda quincena de marzo del año pasado cuando empezamos a sentir los efectos en el mercado de vehículos en nuestro país de la llegada de COVID-19. Marzo del 2020 registró una disminución del 25% como consecuencia del aislamiento social anticipado a las restricciones oficiales a la movilidad y a la realización de las actividades económicas. Para abril ya del año pasado fue el mes con la venta más baja de la que tengamos registro en las últimas décadas. En abril del año pasado se vendieron solo 34.927 unidades y nos reportó una disminución del 64.5%, que fue un golpe muy fuerte para las organizaciones de nuestro sector. Y por ello, cuando tenemos ya transcurrido este primer cuatrimestre, pues enfrentamos una comparación con una base muy baja como consecuencia de la llegada del COVID-19 el año pasado. Justo el mes de abril fue el de mayor impacto y por lo tanto, cuando conocemos el dato de abril de este año, en el que obtuvimos una venta de 83.611 unidades, en términos relativos, luce muy espectacular el incremento del 139% en comparación con abril del año pasado, pero es consecuencia de esta baja base de comparación, un mes totalmente atípico, abril del 2020. Sí, y de hecho, Memo, entiendo que si comparas el mes de abril contra marzo, veías cómo empezaba a caminar enero, febrero, marzo, y luego ya en abril hay una caída, entiendo, del 12.5% si comparas el comportamiento de las ventas de abril contra marzo, ¿no? Es correcto. En marzo de este año tuvimos una venta de 95.513 unidades, lo que tiene como consecuencia que en abril, con estas 83.611 que logramos colocar, haya una diferencia de 11.902 unidades menos en el cuarto mes del año. Ha ocurrido algo particular a lo largo de este 2021. En enero tuvimos un mes con resultados muy malos en comparación con lo que era la expectativa de la industria, de los analistas, de las instituciones financieras. Y esto ocurrió debido a que desde el 20 de diciembre se aplicó el semáforo, el nivel rojo dentro del semáforo sanitario en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, que en conjunto representan el 30% de las ventas totales del país, y al haber persistido durante prácticamente todo enero la limitante para llevar a cabo operaciones en los pisos de venta de las distribuidoras, nos trajo un impacto muy fuerte a la baja. Ya en febrero seguimos teniendo un factor limitativo, como fue la suspensión parcial, en algunos casos total, durante algunos días por la falta de suministro energético, gas y electricidad en varias plantas automotrices, y esto afectó también a la proveeduría de vehículos a las distribuidoras. En marzo, después de este primer bimestre con estos factores negativos, logramos recuperar
muchas de las ventas que se habían quedado en proceso de decisión por parte de los consumidores o también ante las limitantes de oferta que te he referido. Y por ello, marzo, a diferencia del primer bimestre, tuvimos un mes que estuvo bastante por arriba de lo que era la expectativa. Ya abril, el reporte que he mencionado, las 83.611 unidades, estuvo mucho más en línea con la expectativa del mercado. Por ejemplo, hubo una diferencia tan solo del 0.8% con lo que fue la expectativa de AMDA, con lo que en el balance del primer cuatrimestre estamos rodando, válgase la expresión vehicular, a un ritmo muy similar a lo que teníamos previsto para este momento. De tal suerte que haciendo una proyección en los meses que están por ocurrir todavía de este 2021, estimamos que podamos cerrar el año con una comercialización cercana a 1.050.000 unidades. De ocurrir esto, estaríamos teniendo un incremento del 10.6% en comparación con el cierre del 2020, un dato positivo desde esta perspectiva de incremento. Sin embargo, todavía insuficiente para revertir los efectos, el gran impacto negativo de la crisis por la cual seguimos atravesando por el COVID-19. Y para ello hay que recordar que 2020 nos dejó una disminución del 28% en la venta de vehículos ligeros en nuestro país. Bajo este contexto, insistiendo en que de continuar el ritmo que estamos observando, estaremos creciendo este 10%, para revertir el impacto de la caída del año pasado, consideramos que será necesario llegar hasta el 2024, posiblemente 2023, en caso de que haya una mejor marcha de la economía nacional, Alberto. Memo, ¿y en qué nivel están las ventas? Este nivel que llegaron 2020, ¿a qué nivel están en la parte histórica? Pues, ¿cómo ubicarlos? Pero si me permites, ahorita me respondes, vamos a un corte y regreso con la respuesta. Con gusto. Don Dinero, continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Don Dinero, regresamos. Bueno, ya estamos platicando con Guillermo Rosales, el director general de AMDA, y pues nos ubicaría las ventas del 2020 en el contexto histórico. ¿Qué tan mal está el mercado automotriz? ¿A qué niveles estamos, Guillermo? ¿Qué tanto se han caído las ventas? ¿Cuántos años nos regresaron? Al cierre del primer cuatrimestre, los datos que tenemos registrado con esta venta de 342.650 unidades, podríamos compararla con el nivel observado en el año 2013. En aquel momento, en el 2013, llevábamos 331.195 unidades y, por lo tanto, pues estamos teniendo un retroceso de 8 años en términos generales dentro de lo que es la actividad de comercialización de vehículos ligeros,
y por supuesto con un país que en términos de demanda poblacional ha tenido un incremento a lo largo de estos 8 años, con una infraestructura que se preparó para que a la altura del 2020 México estuviera comercializando el orden de 2 millones de unidades, y cuando refiero que nuestra expectativa para el cierre del 2021 es tan solo de 1.050.000 unidades, podremos tener una dimensión de la crisis en la que nos encontramos, prácticamente con una capacidad instalada al doble de lo que es la demanda. Se han hecho esfuerzos muy importantes por parte de todas las empresas del sector para no cerrar, para mantener la planta laboral, esperando que en los años venideros podamos superar esta crisis. Y para poner el contexto también de los datos que estoy comentándote, Alberto, recordar que a estas alturas, el primer cuatrimestre del 2017, llevábamos comercializados 493.823 vehículos. Esto representa una diferencia del 31% en comparación con lo que estamos reportando en este 2021. Casi hemos perdido del 2017, nuestro momento récord, al primer cuatrimestre, un tercio de la demanda de vehículos nuevos, ligeros en nuestro país. Ahora, Memo, ¿qué hacer? ¿Qué ustedes han platicado con las autoridades, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Hacienda, con todas las autoridades? ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación? Estamos teniendo un diálogo mucho más fluido con la actual administración de la Secretaría de Economía, encabezada por Tatiana Cloutier. También hemos tenido acceso a conversaciones directas con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Entendemos el contexto en el cual las finanzas públicas de nuestro país están enfocadas a otras prioridades, y por lo tanto no han sido atendidas nuestras propuestas de reactivación del mercado interno automotor, consistentes en una actualización del marco fiscal, por ejemplo, recordando que lo que se permite hacer deducible en la adquisición de vehículos para personas morales y personas físicas con actividad empresarial es tan solo 175,000 pesos en un periodo de 4 años, y este valor está fijo desde el año 2008. Consideramos que es justo, únicamente por actualización de valor, que se pudiera permitir una deducción hasta 350,000 pesos. Sin embargo, no ha sido aceptada nuestra propuesta. Nosotros seguimos insistiendo en la conveniencia de la reactivación del mercado y, por supuesto, ver hacia adelante como una gran oportunidad el renovar el parque vehicular, sobre todo lo que concierne al servicio público. Quienes más beneficios tendrían de un programa integral de renovación son los niveles de población que utilizan el transporte público, hablando de autobuses urbanos de pasajeros, los taxis, y que bien podrían retomarse experiencias de apoyo directo, de subsidio, para que se pueda hacer mucho más atractiva por parte de los concesionarios del transporte público la modernización de su parque vehicular. Es un esquema ganar-ganar sobre el cual seguimos trabajando y creo que existen condiciones, si no ya en este año, para que hacia el 2022, el periodo 2022-2024, que podamos tener un poco de aire en finanzas públicas, pueda ser aceptada nuestra propuesta, Alberto. ¿Y ahí en qué sentido iría para, digamos, cuál sería, digamos, estímulos para el transporte público, para la compra de estos, o cómo funcionaría eso? Lo que mejor funciona en estos casos es un esquema combinado de subsidio directo en un monto que puede ir entre el 15 y el 20% del valor comercial de los vehículos, un compromiso por parte de la industria, tanto de los fabricantes como de los distribuidores, a ofrecer también un descuento,
y un complemento de la banca comercial fondeada con recursos de la banca de desarrollo, NAFIN, por ejemplo, y que con ello se pueda tener un programa de impacto real, tanto en la renovación en beneficio de los usuarios del servicio de transporte público, pero también una reactivación de la industria automotriz que contribuye con más de 2 millones de empleos a la economía nacional. A lo largo de esta crisis hemos tenido un impacto generalizado en todos los segmentos de vehículos, desde los de menor precio hasta los más caros. Sin embargo, la mayor afectación la tenemos precisamente en los vehículos de menor precio. Las personas de menores ingresos es quienes más han resentido la crisis que actualmente vivimos. ¿Y el crédito, Memo, qué tanto ha ayudado? El crédito tiene una baja del 15% al cierre del primer trimestre en comparación con el año pasado. No está cerrado y esa es una diferencia muy importante en comparación con crisis registradas en años o en décadas anteriores. O sea que ese es un elemento que podría dar oxígeno a esta industria emproblemada, ¿verdad? Sin duda, la parte más fuerte de la crisis y que tuvo impacto en un incremento de la cartera vencida la tuvimos en el mes de enero, se ha estabilizado, la tendencia es que mejoren las condiciones de cartera y con ello se permita seguir adelante con la competencia que viven los bancos y las financieras de crédito especializado automotriz en favor del mercado y principalmente de los consumidores. Bueno, Memo, muchas gracias. Como siempre, me quedo con este dato. La recuperación del mercado quizás hasta 2024, en el mejor de los casos 2023. Bueno, pues eso nos habla de la difícil cuesta que va a tomar, digamos, el recuperar el nivel que tenía la economía después de esta crisis que hemos enfrentado. Pues, Guillermo, muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre, ¿eh? Muchas gracias a ti, Alberto. Muchas gracias a todo tu equipo. Excelente equipo que te acompaña. Muchas gracias, Guillermo. Un gran abrazo. Guillermo Rosales, él es el director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que nos sintonice la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.